Mis hermanos, que el Señor les bendiga de una manera abundante. Estamos contentos por regresar a esta enseñanza que es una delicia tan grande. Y yo lo hago con gozo, con la satisfacción de que hay tantas cosas que decir del Señor Jesús, que es una historia extraordinaria. Entonces, ¿qué puedo decir o con qué podría reempezar estas enseñanzas después de varios meses en que hemos estado pues pendiente afuera, dando tiempo a que las cosas tomen su lugar? Y Dios nos ha ayudado y nos ha dado salud. Y entonces dijimos, bueno, pues hay que entrar definitivamente. Y yo pensé, pues si dejamos en la enseñanza en el capítulo 12 del Apocalipsis, no se puede olvidar el tema que se estuvo tratando para poder hacer de todo lo que vamos a decir, hacer una sola cosa. Y realmente hice una explicación a ustedes acerca de que este libro de Apocalipsis habla de la venida, de la segunda venida de Cristo. Porque la Biblia plantea dos venidas. Y las dos están comprometidas con dos hombres. Uno de ellos, Abraham, a quien Dios le hizo una promesa que en él serían benditas las familias de la tierra. Y una segunda hecha a Abraham, a David, que un hijo suyo reinaría para siempre. Entonces son dos personajes, son dos promesas y son dos venidas. Hay que ponerlas en esa perspectiva. Número uno, consecuentemente hemos enseñado, y la Escritura nos autoriza a hacerlo, que cuando el Verbo se hizo carne y el Señor Jesús vino a vivir entre nosotros, estaba cumpliendo la primera promesa que se le hizo a Abraham. Por lo tanto, en esa venida bendijo a las familias de la tierra yendo a la cruz del Calvario. Entonces, su primer venida, porque así le llamó, la primera venida del Señor Jesús, que se da cuando el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, es cuando se cumple la primer promesa hecha a un hombre. Y por consecuencia tenemos una primer venida. Pero hay que entender muy bien que para que algo se clasifique como venida, es necesario que habite entre los hombres. De tal manera que el Verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Cumpliendo de esa manera, que había de estar entre nosotros y vivir entre nosotros. Entonces, esa es una de las cuestiones básicas que nos ayuda a decir esto es venida del Señor. Que tiene que estar entre nosotros, que tiene que ser como nosotros, porque el Verbo se hizo carne, fue uno de nosotros. Consecuentemente, sí reúne ese requisito. La segunda, la promesa que Dios le hizo a David, que un hijo suyo reinaría para siempre, que se sentaría en su trono. Y esta promesa está asociada o tiene que ver con la segunda, lo que llamamos segunda venida de Cristo. Es decir,
Ya vino la primera vez. Ahora, ¿qué es la segunda venida de Cristo? En muchos casos, algunos creyentes llegan a interpretar en el sentido de que es cuando venga por la iglesia. Decimos que no reúne el requisito, porque cuando Cristo viene por la iglesia, el Espíritu Santo levanta a la iglesia y va y se le entrega al Señor Jesús, pero no en ninguna parte, en ninguna tierra, sino que el Señor Jesús recibe a la iglesia en el aire. Consecuentemente, no viene a vivir entre nosotros. Es el arrebatamiento. Por eso hacemos esa diferencia. Y que al mismo tiempo nos enseña a entender que la iglesia no estará en la gran tribulación. Mientras que esta otra, de la que es Apocalipsis, tengo que decir que Apocalipsis es un libro profético sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando el Señor, el Hijo de Dios, viene a la tierra y establece su reino y vive entre nosotros 1000 años. Consecuentemente, en el caso de la promesa a David y la promesa a David, se cumple por el hecho de que el Señor viene a vivir, a morar entre los hombres. Y a mí me fascina hacer este comentario. ¿Por qué decimos que es una delicia que el Verbo se hizo carne? Porque dentro del proyecto divino, Dios establece, Dios diseña, por así decirlo, un proyecto que es establecer su reino en la tierra, su reino. Vuelvo a esta cuestión. En el caso de David, estamos hablando de Apocalipsis, que es la profecía específica de una segunda venida de Cristo a la tierra, que es un tiempo consistente con la famosa guerra de Armagedón y muchas otras. Pero cuando Cristo viene en esa segunda ocasión, hemos dicho que la Escritura enseña que habrá un problema para un pueblo, para el pueblo de Dios. No la iglesia, no la iglesia. Estoy hablando, por supuesto, de un pueblo, el pueblo de Israel. Que según Zacarías 14, 13 y 12, si usted quiere leerlo, será un tiempo, como dijo Daniel, de angustia, cual nunca fue. Y en ese tiempo, las circunstancias para este pueblo será difícil, dijo Daniel, tiempo cual nunca ha sido, tiempo de aflicción. Pero coincide con el momento cuando el Señor Jesús se manifiesta en los aires, se manifiesta a los ojos del mundo. Como dice Mateo 24, que habrá manifestaciones, el sol, la luna y las estrellas. Y entonces se manifestará la venida del Hijo del Hombre. De tal manera que Cristo es visto por la tierra, por el mundo entero. Y consecuentemente hay una manifestación universal, mundial, sobre este acontecimiento, que a mí se me hace una delicia. Pero déjeme contarlo mejor así. Lo estoy haciendo a capela en realidad, pero me parece muy, muy agradable porque tenemos el capítulo 13 aquí, 14, que nos están mirando desesperados.
no le hace que se esperen tantito. Pero cuando eso suceda, que ese pueblo esté bajo condiciones muy duras de agresión de parte de Satán, de parte de las tinieblas, es cuando se manifiesta en los aires la presencia de una especie de ejército. Y yo recuerdo que una vez oí a un predicador, y me gustó decirlo, ¿por qué no? Que cuando eso sucede y que ese pueblo esté cuestionado a punto de la extinción, alguien va a decir: señores, algo viene descendiendo, parece un ejército, y el que viene a frente de ellos parece un rey. Y efectivamente, porque dirá: Rey de reyes y Señor de señores. Y él viene a dar libertad a ese pueblo, viene a hacer defensa y pone las cosas en orden en la tierra. Son muchas cosas que hay que decir, pero voy a omitirlas. Pero entonces, cuando el Señor Jesús viene y se establece en la tierra, es cuando establece su reino, el reino milenial. Y Él vive y vivirá entre nosotros. Pero esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Este es precisamente el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a David, que un hijo suyo reinaría, que establecería su reino. Y es entonces cuando, en cumplimiento de eso, el Señor Jesús establece lo que conocemos como el reino milenial. Hicimos la precisión, y discúlpeme que insista, es que retoco estos puntos porque hace un buen tiempo en que hablamos de esto, y no me gusta la idea de dejar partes escasas, abiertas, sin omitir. Y usted y yo lo podemos disfrutar. Y precisamente empezamos con el capítulo 12 esa ocasión. Y en el capítulo 12 encontramos dos cosas básicas de la profecía. La primera es que en el cielo se está desarrollando un juicio. Capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el 12 o 13, por si usted quiere leerlo. Es precioso. Y alguien una vez me preguntó: ¿pero por qué razón tiene la iglesia que participar en un juicio si la iglesia ya fue perdonada? ¿No es cierto? El Señor arrebata a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia. Aún es una iglesia que ya fue perdonada, ya fue salva. Eso está fuera de discusión. Sin embargo, no olvide que la iglesia no ha sido sometida a un juicio oficial. ¿Qué quiero decir con juicio oficial? Es decir, la iglesia fue perdonada, pero a ella no se le ha juzgado, y tenemos entonces un juicio donde a la iglesia se le va a juzgar de dos cosas. Fíjese bien, se le va a juzgar del pecado que cometió antes de conocer a Cristo. Ahí léale, que luego vamos a tener tiempo de ir explicando, y a mí en realidad me fascina participar en esto, así que yo no me canso de esto. Pero la iglesia ya fue juzgada, porque allí en ese juicio hay una causa a juzgar y hay un fiscal, que es el diablo. Porque la iglesia, en los términos de juicios oficiales, no ha sido juzgada.
vaya la redundancia. Y mismo Apocalipsis 12 le dice que la van a acusar de esos pecados. Pero ¿qué defensa hará la iglesia en favor de ella? La Escritura del capítulo 12 lo dice, que habrán precisamente de decir, sí, pero Él los perdonó y los limpió con su sangre. ¿Cómo ve? Él nos perdonó, nos libró y nos perdonó con su sangre. Entonces ya tenemos en qué manera la iglesia echa por tierra la acusación que Satán está haciendo. Entonces queda claro lo que acabo de mencionar. Es que yo quiero, miren estas cosas, yo procuro siempre tener mucho cuidado, disfrutarlo, porque a veces ya dijimos esto, sí, ya lo dijimos, pero nadie se acuerda. Y mismo Dios establece el principio de la repetición. Y estas cosas le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces es una cuestión pedagógica establecida por Dios. Recordar y recordar y recordar. Entonces, ya tenemos que la iglesia venció a Satán en la primera acusación. Cierto que nosotros fuimos pecadores, pero Él nos lavó con su sangre y perdonó nuestros pecados. De tal manera que Satán no tiene manera de echar por tierra esa historia, porque es un hecho histórico, que Cristo murió en un día, en una fecha, murió por los hombres. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo mismo. Porque la salvación de los hombres es un hecho histórico. ¿Qué significa eso? Todo aquello que sucede en tiempo y en lugar es un hecho histórico. Y el perdón de los pecados de los hombres fue un hecho histórico según el año 29 en la cruz del Calvario en la ciudad de Jerusalén. Un hecho histórico que no puede ser reversible. Entonces, se apoyan los hermanos en ese hecho histórico, los creyentes. Pero luego viene una segunda acusación por parte de Satán. Es como si dijera, es cierto que te perdonaron. Sí, pero después de que te perdonaron y fuiste hecho un creyente, pecaste muchas veces. Y aquí traemos la acusación contra ti. Y ahí es justamente donde los hermanos, los creyentes, hacen defensa de ese problema, apoyándose en el apóstol Juan, en Primera de Juan, donde dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, es cierto que yo pequé. Sin embargo, el Señor Jesús, que es mi abogado, me acompañó y fui con el Padre y le pedí perdón. Y consecuentemente, ese hecho histórico también no puede ser reversible. Consecuentemente, el segundo caso es sobreseído. Y los creyentes vencen a Satán en las dos ocasiones. Derrotado. Desde hace mucho que él ha sido derrotado. Y yo hice una aclaración que la voy a repetir ahorita. Yo dije que el Señor Jesús en su segunda venida viene y ya se establece en la tierra, capital en Jerusalén, se establece el milenio donde Él reinará 1000 años.
Pero déjeme, porque estoy yendo aquí a este punto. Porque este es un punto muy interesante. Si usted analiza el tenor general de la Escritura, nos damos cuenta que Dios creó al hombre, lo estableció en la tierra. Y digo hombre en los términos genéricos, generales. Y a mí me gusta la idea de que Dios estableció la vida de los hombres en la tierra. Y una de las cosas que Dios le otorga a la raza humana es el derecho de información. Dios no hace nada que no le comunique a la raza humana. Nada. De tal manera que yo decía, Dios es un Dios, que es un Dios escondido, por así decirlo. Es inalcanzable. Pero la Biblia dice, Dios es amor. Y la pregunta sería, ¿y cómo supo el hombre que Dios es amor? Si Dios es el Dios escondido, inaccesible, el rastro de Dios no se encuentra jamás. ¿Cómo lo supo el hombre? Evidentemente, porque Dios hizo correr esa información. Y la idea de lo que Él es, que es amor, la raza humana lo recibió. Qué extraordinario detalle. Entonces, una de las cosas que yo quiero ahí también tocar es que la segunda venida establece, por así decirlo, a Cristo gobernando, reinando en la tierra. A Cristo. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho el Señor Jesús se establece como rey de los hombres en la tierra? Mire, porque Dios al hombre, porque Dios concedió, fíjese bien, el derecho de hacerse hombre. De tal manera, déjeme concentrarme tantito. De tal manera, si pensamos en que el diablo decidió establecerse en un reino en la tierra, digo porque el mismo Señor habla de el reino de este mundo, no niega eso. Evidentemente Satán tuvo un proyecto de establecer su reino. Pues la Escritura lo dice claramente. Y luego resulta que encontramos a Satán en una especie de reinando en la tierra, lo que conocen como el tiempo de la gran tribulación, cuando Satán establece su reino. También encontramos, por supuesto, cuando Cristo establece su reino. Pero aquí la cuestión importante es esta. ¿Por qué Satán no se hace hombre para cumplir ese mandato divino de que para reinar entre los hombres tiene que ser hombre? Y Satán no puede participar de esa obra que Cristo participó, el Verbo, cuando se hizo carne, de la encarnación. Consecuentemente, y hay que vea, escúchelo de esta manera, consecuentemente, el diablo, como no puede hacerse hombre, y eso se lo agradezco a Dios,
como no puede hacerse hombre, no puede él reinar personalmente entre los hombres. O dígame la escritura donde dice. Ah, pero entonces buscó un prestanombre. Para mí, el que va a reinar esos años del gobierno del anticristo no es más que un prestanombre, pero no es Adán. Y me alegra que en cambio el reino de Dios que se establecerá en la tierra será de tal manera único, porque el Verbo se hizo carne, se hizo uno de nosotros y tiene el legítimo derecho de gobernar y reinar en la tierra, porque se hizo uno de nosotros. ¿Qué le parece esa idea? No, es para halagar el alma por esa obra de Dios, de tal manera que nadie de parte de allá de arriba puede venir a reinar en la tierra si no se ha hecho hombre. Y el Verbo cubre ese requisito porque se hizo carne, se hizo hombre, y con todo el derecho de hombre puede reinar entre los hombres y además habernos rescatado. Y entonces es justamente cuando Satán ha perdido toda esta batalla, por lo que entendemos en el tenor general de la Escritura, después de ese juicio de la iglesia, a la iglesia, y que ella es declarada inocente en los términos de un juicio oficial. No se le vaya a pasar la idea. No vaya a decir, dijo el hermano Ramos. No. La iglesia salió declarada inocente en un juicio oficial que no se había hecho. Sí, Cristo nos perdonó, pero ese no era un juicio oficial. Pero ahora ya, oficialmente, la iglesia es inocente. Yo sé que usted le da una alabanza al Señor y dice, magnífico, alabado sea Dios. Verdaderamente esto es para disfrutarlo. A mí así me parece. De tal manera que ya Satán no tendría, escúcheme bien, ya Satán, al haber sido derrotado por el pecado, la vida de pecado, y que fuimos perdonados, y por el pecado cometido después de haber sido salvos. Si alguno hubiere pecado, primera de Juan lo dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted va con el Padre a hablar de ese problema y lo acompaña el abogado, que es el mismo que pagó en la cruz del Calvario. Está garantizado la salvación que Dios nos dio, es garantizada. Entonces, evidentemente la idea general es que viene el juicio de la recompensa, donde cada creyente recibirá conforme al trabajo que haya hecho. Pablo lo dice allá a los Corintios, donde incluso queda la idea que algunos pasarán, pero como por que sería raspando, definitivamente. Pero indiscutiblemente Satán no quisiera dejar las cosas así. ¿En qué me baso? Ella fue derrotado y se acabó. Las razones que había para que le permitieran a él estar allá en el cielo acusando a la iglesia ya se terminaron, porque ha sido vencido, derrotado de manera definitiva. En otras palabras, ya no tiene nada que hacer allá.
Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que viene el juicio de las recompensas. Dijo Pablo, la cual el Señor justo nos dará. Dijo, yo recibiré corona de gloria. O sea, sí hay un juicio de la recompensa. ¿Por qué ese juicio? Por el trabajo que se ha hecho. Interesantísimo. Indiscutiblemente, conociendo la operación de Satán, evidentemente él quisiera estar en ese juicio para reclamar, recriminar que no le corresponde al creyente ningún premio. Y ahora sí, se hace una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12, y fue hecha una gran batalla en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Pues porque allá se juzgó a la iglesia, allá estaba la iglesia. Y la iglesia va a ser llevada a un lugar donde se juzgue su trabajo. ¿Usted cree que Satán no quiere entrar? Y ahora sí, lo van a expulsar con una gran batalla, capitaneada por el arcángel Miguel. Que por cierto, yo le voy a decir algo, pero es mi muy personal apreciación. Yo no encuentro más que un arcángel. El arcángel Miguel es el líder de los ejércitos de Dios, porque resulta que, habiéndose hecho una gran batalla, Satán es expulsado. Pero hagamos una aclaración. Es que cuando Satán se rebeló y los ángeles que le siguieron se rebelaron también, Dios los expulsó de los cielos. Y por así decirlo, les dio como arraigo, lo que llaman judicialmente casa de arraigo. Casa de arraigo. Les dio los aires. Que Pablo lo menciona en la carta a los Efesios. Potestades en los aires. Que desde allí operan vigorosamente, terriblemente. Pero resulta que ahora en este combate, el arcángel Miguel y sus ángeles expulsan al diablo de los cielos y expulsan a toda la cantidad de ángeles rebeldes que lo apoyan. Pero esta vez ya no los manda a los aires, dice que los manda a la tierra. Y esto, piénsele usted como quiera. Manifestaciones de supuestos seres que vienen de quién sé cuántos planetas o galaxias y que vienen a ayudar a la raza humana. El ayudador de la raza humana es Cristo Jesús, el dueño del universo. Cuestión interesantísima. Pero dejemos eso. Entonces, cuando esa batalla se termina con Satán y sus ángeles expulsados a la tierra, digo, yo tengo que pensar lo que significaría o signifique para la raza humana teniendo a Satán y a sus ángeles como seres que viven entre ellos, entre la raza humana. Pues no va a ser muy agradable y las consecuencias tienen que ser durísimas. Pero ellos van a engañar diciendo que vienen de quién sabe dónde para ayudar a la raza humana.
¿Cuándo Satán ha sido un ayudador? Jamás, jamás. Entonces ahí se termina esa parte. Y Satán es arrojado a la tierra. Dice Juan en su profecía, dada el año 100 aproximadamente, en la isla de Patmos. Mi mente trabajó y me dijo, ¿es Patmos? Y yo muy emocionado le digo a mi mente, claro, pues ya sabía que era Patmos. Se alegra junto conmigo, yo estoy feliz. Estoy feliz de regresar y porque vamos a tener muchas oportunidades y ustedes pueden escribir y hacer preguntas. Podemos hablar de cosas muy importantes. Bien, vale. Pero ya, usted me diría, hermano, pero ya Satán lo expulsaron, está en la tierra él y sus ángeles. Ellos ya no pueden andar que de esta galaxia en otra y que no. Ellos están reducidos a un espacio muy limitado. Alégrese, alégrese. Por eso dice Apocalipsis 12 que el diablo descendió con grande ira, sabiendo que poco tiempo es el que le queda. Oiga, hermano, fíjese usted, yo dije una vez, qué interesante, que solamente van a ser 7 años de la gran tribulación, 3,5 de paz, 3,5 de dificultad. Oiga, piense esto conmigo, piense esto. Ni siquiera un sexenio lo dejaron. A ver si me interpreté. Nuestros gobernantes duran ¿qué? 6 años. 6 años. Pero el diablo ni siquiera. Sí, estamos hablando de 7 años, pero en realidad fueron 3,5 años de gran tribulación. Entonces no tuvo tiempo. Y además no tiene ningún derecho sobre la tierra, sobre la raza humana. Y entonces, cuando Satán regresa, en el mismo capítulo 12, nos había presentado lo siguiente. Por un lado, estaba la iglesia en el cielo siendo juzgada. Y por otro lado, había una escena donde una mujer estaba por dar a luz y que Satán hizo objeto de su atención. Cuando ella estaba por dar a luz, lo hizo objeto de su atención cuando naciera su hijo para devorarlo. Qué precioso y qué extraordinario detalle. Para devorarlo. Pero el hijo nació y el hijo es arrebatado a los cielos. Y no pudo ejecutar su plan contra el hijo. Ahora, si usted me pregunta a quién se refiere, pues evidentemente el Hijo es Cristo, el Hijo del Hombre. Es el que fue dado por esa mujer representando un pueblo. O sea, esa mujer representaba un pueblo. El pueblo que nos dio a ese hijo. Para mí no tiene ningún problema entender que está hablando de Cristo y que está hablando del pueblo donde Él vino, en donde nació Israel. Hay muchas explicaciones,
Pero no me interesa más que esta, porque tiene más claridad. Imagínense. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué reacción hace Satán? Viniendo lleno de ira, ahora entonces lanza su venganza contra ese pueblo representado en esa mujer. Y ahí se desata un gran conflicto de Satán contra ese pueblo con el intento de destruirlo. Y ahí es donde yo le digo, lea Zacarías 14, luego hacia atrás, váyase hacia atrás al 13 y luego váyase al 12 hacia atrás. Y usted va a encontrar detalles preciosísimos. Porque estaban prácticamente perdidos. Pero de repente los cielos se conmovieron. La luna, las estrellas, los astros. Y me gustó, y lo recuerdo muy bien lo que dijo ese predicador anciano. Se estaban alegrando porque el ejército enemigo aparentemente estaba teniendo victoria. Pero de repente, decía él, un periodista levanta su cámara al cielo y grita al mundo: señores, algo viene descendiendo, algo viene bajando, parece un ejército. Y el que viene al frente de él brilla más que el sol mismo. Y dice: Rey de reyes y Señor de señores. Y hace una descripción que usted no puede atribuírselo más que a Cristo el Señor. Y entonces él viene y derrota al ejército enemigo, al diablo, lo manda ahora sí que a que lo guarden un tiempo de 1000 años, al falso profeta. De tal manera que se establece un tiempo de paz y termina en la tierra la gran tribulación. A ver, déjame recordar. 3 años y medio fueron de paz. Pero que no es la paz de Dios, sino la ausencia de Satán, que no está en la tierra, sino está en el cielo, haciendo las acusaciones contra los creyentes. Así de afanoso andaba. Acá en la tierra no había quien promoviera esas guerras o esos conflictos. Y 3 años y medio representados en el famoso caballo blanco y el jinete, estuvo tranquilo. Pero insisto, no era la paz de Dios, sino era la ausencia de Satán. Que por cierto, cuando lo lanzan del cielo y viene, decía un predicador viejito también, y viene endemoniado, viene endiablado, viene muy enojado, y entonces persigue a la mujer, va contra ella en venganza, porque no pudo entonces acabar con el hijo. Y empieza ahora sí 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia no estará aquí, la iglesia está con el Señor, acaba de ser juzgada oficialmente. De veras que ha sido un deleite. Satán ha sido vencido, es una buena historia. Pero resulta que habíamos avanzado un poco más en ese tiempo.
Y entramos al capítulo 13. Y el capítulo 13 habla de dos bestias. En el capítulo 13, versículo 1, habla de que vio una bestia subir del mar. Y en el versículo 11 habla de una bestia, pero que subió de la tierra. Entonces tenemos dos perfiles. El que fue la bestia que salió de las aguas, donde muchas aguas representan multitud de pueblos. Llegaría a ser un gobernante popular. No dije populista, dije muy popular. Para que no vaya usted a llamarme, oiga hermano, no, sé lo que estoy diciendo. Mientras que el otro viene de la tierra. Pero está prácticamente al servicio de la primera bestia. Y es allí donde nos quedamos la ocasión pasada. Déjeme recordar algunas cuestiones. Me gustaría que usted me acompañara. Dos bestias. Una de ellas sale del mar. La otra sale de la tierra. A esa que sale del mar la vamos a llamar como la primera bestia, para irla identificando. Y la otra bestia, según el versículo 11, es la que sube de la tierra. La bestia que sube del mar. Preguntaríamos, pero ¿qué cosa es eso del mar? Bueno, en realidad es solo una alegoría para significar multitudes. ¿Fue conmigo? Es una alegoría que significa multitudes. Consecuentemente, la primera bestia que sube del mar estaba indiscutiblemente apoyado por multitudes. O sea, un hombre, un líder, no un líder muy popular. Vaya usted pensando, es una alegoría. Muchos de ustedes hacen anotación, hágala. Isaías 25, 57, 20. Daniel 7, 7. Y aquí, mis hermanos, yo voy a hacer otra precisión. Es muy interesante esto que le estamos diciendo. Usted va a la Escritura y encuentra, pues prácticamente, varios reinos. En el capítulo 7 de Daniel dice que había una gran batalla en el mar Mediterráneo, que le llama el Gran Mar. Y eran 4 que representaban los 4 puntos cardinales. Quiere decir entonces que había combatientes de diversos lugares. Pero aquí es donde voy a hacer esta aclaración. Por favor. Porque vamos a encontrar que esta bestia tiene 7 cabezas. La del capítulo 13. Por eso le dije, ya dimos el antecedente y vamos entrando. 7 cabezas que representan imperios. El primer imperio
profético es Egipto. Luego el imperio asirio. Fue el imperio egipcio el que acabó con el imperio asirio. Por eso cuando llegaron y se llevaron a los israelitas, los del norte, porque en el sur quedaron dos, los judíos, ya tenían 150 años que los asirios se los habían llevado cautivos a los hijos de Israel. 150 años. Pero entonces tenemos el imperio egipcio, el más fuerte, el primero señalado. Luego vence al imperio asirio. Ya tenemos dos imperios. Luego el imperio asirio es tomado por el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. A ver, déjenme de nuevo. El imperio egipcio, luego el imperio asirio, luego el imperio babilónico. Y allá vamos tres. Luego el imperio babilónico vence al imperio medo-persa. Ya tenemos cuatro. Y luego el imperio griego vence al imperio medo-persa. Y luego surge el último, que es el imperio romano, en la bestia espantosa y terrible. Pero usted evidentemente, si va leyendo, me puede decir, hermano Ramos, pero eran 7 cabezas y usted apenas lleva 6. A ver, el imperio egipcio, 1, el imperio asirio, 2, el imperio babilónico, 3, el imperio medo-persa, 4, el imperio griego, 5, y el imperio romano, 6. Y entonces, ¿de dónde sacamos 7? Es que es muy interesante. Lo voy a mencionar y luego usted lo va a estudiar, que al cabo vamos a tener más lecciones, por supuesto. Usted encuentra en la Escritura un detalle, que esa bestia espantosa, que es el imperio romano, que representaba el gobierno bajo 7 cabezas, dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, o como de muerte. De tal manera que yo he escuchado decir, es que el imperio romano fue herido de muerte, pero luego revivió o resucitó. La Escritura no enseña eso. Llevábamos 6 cabezas, pero de ese imperio romano, una de ellas, porque todas le pertenecían a él, fue herida como de muerte. Y ese como es un símil. Que sería igual a decir, como si lo fuera. De tal manera, no dice que murió, dice que lo hirieron. Y entonces cuando se enseña que el imperio romano resucitará, no es lo que la Escritura enseña. El imperio romano fue herido de muerte. Definitivamente tiene siglos en que no es lo que era. Sin embargo, la profecía dice que fue sanado. No dice que fue resucitado. Dice que fue sanado de esa herida.
consecuentemente, no hay de ninguna manera el concepto de que el Imperio Romano resucita, se recupera, como lo hace quien es sanado. Lea la Escritura, capítulo 13. Es interesantísimo. Déjeme hacer esto. Y es muy interesante lo que le voy a decir. Dice que era semejante, escucha, a un leopardo, que viene siendo la figura que representaba al imperio griego. Daniel 7:6. Sus pies como de oso. Daniel 7:5. Porque estamos leyendo sobre la misma bestia. Su boca como la boca de un león. Ahora, déjeme aclararle esto. Pareciera que el imperio egipcio, pues ciertamente buscaba solo sus intereses, los intereses del espíritu que manejaba Egipto. Porque dice la Escritura, dijo Pablo a los Efesios, que esos demonios, esas potestades operan sobre los reinos de la tierra. De tal manera que ese imperio egipcio, vamos a pensar, pelea por sus propios intereses, los suyos nada más, no le interesan los otros. El imperio asirio hace lo mismo, solo por lo suyo. El imperio babilónico también, solo por lo suyo. A su manera y según su proyecto y según su propósito. Y que llegó el imperio griego, medo-persa, y luchaba también por sus propios intereses. Tenía su propio proyecto, el que quería ejecutar. Y que el imperio griego, el de Alejandro el Grande, buscaba lo mismo. Y el imperio romano, por supuesto, también. Muy bien. Fíjense lo que le voy a decir. Pareciera que cada quien tenía su propio proyecto. Punto. Y que se hacía el proyecto de ellos. Y pareciera entonces que hay una operación unitaria. Sin embargo, el tenor general de la Escritura lo prueba, que en realidad, mire, fuera el imperio egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego o el romano, no luchaban para ellos mismos. Aunque creyeran ellos que luchaban para ellos mismos, todos los imperios han luchado para el imperio de Satán. No sé si lo expliqué bien. Porque Satán, ¿usted cree que iba a permitir que cada quien hiciera lo suyo? Un reino dividido, dijo Jesús, no permanece. Entonces, todos los imperios que usted lea en la Escritura estuvieron sujetos precisamente al proyecto que Satán había querido lograr. ¿O acaso cuando fue con Cristo no se presentó como alguien que tenía un proyecto de un reino, el mismo reino?
Entonces es muy importante tener muy presente esta cuestión. Yo creo que ya tenemos un tiempo bastante bueno y entonces a partir de la próxima semana yo quiero que entremos fuerte y empezamos con esto del capítulo 13 y 14. Va a estar extraordinariamente maravilloso. Vamos a orar y a decirle al Señor que estamos muy contentos por el reino de su amado Hijo Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has concedido el privilegio, el gozo de participar en enseñanza. Ayúdanos, Señor, y permite que la próxima ocasión sea un tiempo vigoroso de tu gracia y tu paz. Por Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.